Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Buenos días, gracias Usted por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días, Dios le bendiga a todos y a cada uno de los oyentes que se encuentran en el día de hoy con nosotros y también a los que ya también van a entrar. Primeramente dándole gracias a Dios por este nuevo día, por este día que nos permite estar aquí, estar vivo. Muchos quisieron, muchos se acostaron y dijeron, bueno, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero no sabiendo que hay que contar con Dios. Usted y yo, gracias a Dios, estamos vivos y eso es motivo para decir gracias, Señor, y qué bueno es Dios. Así que gracias y buenos días, Dios le bendiga. Deyanira Jiménez, como siempre, Dios le bendiga. Víctor García ya está con nosotros. Evelyn Germán Santana en San Martín también está con nosotros. Gracias por su sintonía. En el día de hoy, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando acerca del bautismo que salva. El bautismo que salva. No el bautismo simbólico que muchos le llaman. El bautismo que salva. Vamos a ver realmente cómo llegamos a obtener la salvación a través del bautismo. Vamos a hablar de eso. Así que yo le pido que se acomode y busque su Biblia, porque en breves minutos vamos a estar hablando acerca del bautismo. En breves minutos. Así que vaya buscando su Biblia en mano para comenzar con este tema, el bautismo que salva. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esta escritura. Vamos a pedirle que nos ayude a entenderla y no solo a entenderla, sino a comprenderla y a ponerla por obra. Aparte de entenderla, como yo digo, comprenderla y ponerla por obra. Muchas veces conocemos que no debemos de hacer algo, sabemos que no debemos y como quiera lo hacemos. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude, que esta palabra pues sea de gran ayuda para nosotros. Conocemos, no sé si usted sabrá, hay lugares donde le dicen que levanten la mano, pasen al frente, levanten la mano, acepten al Señor en su corazón e inmediatamente después de que hacen, ¿verdad?, todo ese protocolo, lo declaran salvo, sin haberlo bautizado. Otras personas, cuando una persona está en la cama grave de muerte, le dicen que confiese al Señor como Salvador. Y después que lo confiesa, pues lo declaran salvo. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Porque esto es lo importante. ¿Qué dice la palabra? Yo no voy a condenar a nadie, no puedo condenar a nadie. El Señor Jesús es el único que puede juzgarnos. Ahora bien, yo tengo que leer lo que dice la palabra. Usted podría estar de acuerdo o no. Pero si acaso usted quiere tener una pregunta, pregúntele al Señor, que Él a través de la palabra le va a explicar. Repito, yo no puedo juzgar a nadie, pero sí puedo leer la palabra y lo que me habla acerca del bautismo. Hay quienes piensan que el bautismo es un símbolo, que simplemente hay que hacerlo por hacerlo.
Pero hay quienes creemos y estamos claros y conscientes de que el bautismo fue instituido por el Señor para nuestra salvación. Tenemos que primero tener la fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que creer en Él. Tenemos que confesarnos delante de Él. Tenemos que bautizarnos para el perdón de pecados. Bautizarnos. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, vamos a ver algo. Pero antes, déjeme decirle que bautismo significa sumergir. Y es el acto que se hace de purificación de una nueva vida y aceptación y entrada, ¿verdad? A lo que es ya, a lo que el Señor realmente nos pide. Bautismo. Lo correcto. Vayamos al libro de los Hechos. Acompáñeme al libro de los Hechos. En su capítulo 2. Y vamos a leerlo desde el versículo 36. Aquí el apóstol Pedro, en su discurso, muchos de los judíos se dan cuenta de que han matado al maestro. No le han creído. Y en un discurso que Pedro le da, dice Pedro en el versículo, en el capítulo 2:36 de los Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, por eso hablé de que ellos lo mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él le explica que a ese Jesús, a quien ellos crucificaron, el Señor le había hecho Señor y Cristo. Y otras cosas más que Pedro había dicho. Y parece que este discurso ellos lo entienden, lo comprenden. Porque dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, ellos se dan cuenta, se retractan, dicen, ¿qué es lo que hemos hecho? Este hombre realmente tiene razón. Y dijeron a Pedro entonces y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vamos a analizar esta pregunta. Ellos se dan cuenta que realmente era el Señor, realmente era Jesús, era Cristo. Y se compugen de corazón. Dicen, ¿y qué es lo que hemos hecho? Pero ahora viene el arrepentimiento y dice, ¿qué haremos entonces? ¿Y qué le dice Pedro en el 2:38 de los Hechos? Le dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué deben de hacer? Ustedes me preguntan, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Aquí vemos la importancia del bautismo. Aquí no hay forma de no entender o tratar de manipular esta palabra cuando él dice claramente, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado. Entonces, ¿con qué autoridad yo le diría a usted, cuando usted, como dicen que pasen al frente, yo le digo a usted, levante la mano, repita conmigo esta oración
y ya usted lo declaró salvo. Cuando aquí Pedro le dice que se arrepientan y se bauticen para el perdón de los pecados. Es muy importante entender esto, porque si Pedro había querido, entonces le dice, cuando ellos le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, levanten la mano y repitan conmigo esta oración. Pero esto no es lo que sucede, queridos hermanos y amigos. Esto no es lo que sucede. Pedro le dice que se arrepientan y se bauticen para el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús. La importancia del bautismo. El agua, que aunque no es la que nos salva, sino una buena conciencia de lo que se está haciendo. Si usted se va a Colosenses 2:12, yo le pido que me acompañe al libro de los Colosenses 2:12. Vamos a encontrar esta palabra. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Al bautizarme, ¿qué hago? Según el verso 2:12, soy sepultado con él en el bautismo, con Cristo, en el cual fuiste también resucitado con él, con Cristo, mediante la fe. A través de la fe, ¿verdad? Creo, me bautizo y soy resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo es muy importante. La fe en Cristo me lleva a bautizarme. Pero hay quienes declaran que usted es salvo sin haberse bautizado. O por lo menos declaran que ya usted con repetir una oración ya está todo bien. Pero no es lo que me dice o no es lo que nos dice la palabra. Y yo repito, usted pudiera enojarse, quizá entender que no es así, pero yo estoy leyendo palabra de Dios. Y usted está en el derecho de investigar, de leer, de estudiar, porque para eso es la palabra. Para eso está la palabra. El bautismo que salva. Ahora, nos dice Colosenses de esta manera, yo voy a repetir, sepultado en él con el bautismo, el cual fuiste también resucitado con él. ¿Cómo es el acto del bautismo? Mediante el agua. Hay que, como usted, si te quiere decirle, zambullirse, hay que ir al agua. Nos dice Hechos 2:41. (2:41) de los Hechos nos dice de esta forma. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el discurso que Pedro pues hace ahí, fueron bautizados como 3,000 personas. Ojo, vamos a ver. En Hechos 2:41. Pedro le dice que han crucificado al maestro. Ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Los apóstoles, Pedro le dice, arrepiéntense y bautícense para el perdón de pecado. No le dice, levanten la mano y repita conmigo.
no le dice esa palabra. Le dicen bautícese para el perdón de pecado. Ahora aquí viene lo grande, en el 41 de los Hechos. Quiero que me siga aquí. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La que Pedro le acaba de decir, porque no se ha movido nadie de aquí. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿se añadieron a dónde? A la iglesia del Señor. ¿Cuándo se añadieron? Aquel día. ¿Cuándo lo bautizaron? Ese mismo día. Queridos amigos y hermanos que nos escuchan, por algún lado usted ve que Pedro le dijo, vayan a su casa, hagan un cursillo y después lo bautizan. O bautizan a estos 3,000 en ese mismo día. ¿Cuándo lo bautizan? Yo voy a volver a leer el verso. Dice el 41 de los Hechos, 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas fueron bautizados el mismo día. Primero, la importancia del bautismo. No lo mandaron a hacer un cursillo de 15 días, a esperar un grupo para ir a bautizarlo, sino que fueron bautizados el mismo día. Palabra de Dios. ¿Y por qué usted o yo paro eso y digo que haga un cursillo? Y digo que cuando un grupo se vaya a bautizar, lo bautizamos a usted. Y si usted se muere antes de, ¿sobre quién va a caer eso? Fueron añadidos 3,000 personas bautizados ese mismo día. Pero aquí lo importante del bautismo que salva para el perdón de pecado. No que te bautice para que pueda tocar el piano, para que pueda tocar la trompeta. No, el bautismo que salva es para el perdón de los pecados. Cuando el Señor habla con sus discípulos por allá, por Marcos 16, 15, 16, le dice de esta manera, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato imperativo. Y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Aquí está el punto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces yo no puedo decirle a una persona que no se haya bautizado con el simplemente hecho de que levantó la mano y aceptó al Señor, muy bueno, muy buen paso, pero yo no puedo declararlo salvo porque la misma palabra aquí me está diciendo claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo yo cambio esto de la palabra? No voy a poder, porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Con qué autoridad yo le voy a decir a usted ahora en su casa, usted va a ser del Señor? Sí, levante la mano, repita conmigo, yo hago una oración y lo declaro salvo a usted. ¿Con qué autoridad lo hago? ¿Usted está entendiendo, mi querido hermano? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que encontramos aquí. Eso es lo que encontramos aquí en el libro de Marcos 16, 15, 16. Léalo en su Biblia. Léalo. Y si tiene alguna duda, hable con el Señor. Que el Señor le va a responder, pero no le va a responder audiblemente ni en un sueño. El Señor le está respondiendo con la palabra, como el Señor habla. Con la palabra. El tema del día de hoy es el bautismo que salva.
Yo quisiera que vayamos a Juan 3:23. Vayamos a Juan 3:23, por favor. Vamos a ver qué encontramos. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua, y venían y eran bautizados. Juan bautizaba también en Enón, junto a Elín. ¿Por qué Juan bautizaba en Enón? Queridos hermanos y amigos, la misma palabra nos lo dice, porque había allí mucha agua. Y expreso esto. Para el bautismo concretarse, debe de haber mucha agua, porque hay que sumergirse. Eso significa el bautismo, sumersión, sumergirse. Ahora, ¿podemos bautizar a una persona echándole agua con la mano, una agüita? No, porque aquí dice que Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Es lo que encontramos aquí. Y venían y eran bautizados. La importancia del agua en el bautismo, de mucha agua. Repito, no es que el agua en sí, bueno, Pedro nos lo va a contestar. Entonces, estamos hablando de la importancia del bautismo y cómo debe ser el bautismo y para qué sirve el bautismo. Entonces, no es verdad, como dicen otros, que el bautismo es simbólico. No es verdad, como otros declaran salvo a la persona sin haberlo bautizado. ¿Podría ser? Entendemos que no. Pero vamos a Hechos, al libro de los Hechos 2. Perdón, libro de los Hechos 8, por favor. Vamos al libro de los Hechos 8, a la altura del versículo 30. No, vamos a leerlo desde el 26. Perdón, Hechos 8, 26. Vamos a ver qué pasa aquí en la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 8, 26 en adelante. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió su camino. Queridos hermanos y amigos,
la importancia del bautismo, la importancia de la mucha agua. Vemos cómo aquí el Señor le dice a Felipe que se junte a un carro que va a pasar a alguien que al Señor, ¿verdad?, quiere que se le predique. Entonces, dice que el eunuco volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este era un hombre creyente. Este era un hombre que está leyendo el Viejo Testamento, porque está leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, el 30, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lee. Querido hermano, si usted ahora mismo no está entendiendo de la importancia del bautismo, para qué sirve el bautismo, por qué debemos de bautizarnos para el perdón de pecado. Si usted no lo entiende, la pregunta que le hacen el eunuco es, pero entiende lo que lee. O sea, no solo el que esté leyendo la palabra, ¿está entendiendo lo que dice la palabra? Y en vez de pelear, en vez de decir que qué es lo que está diciendo este ejemplo, que qué es lo que pasa, vamos a tener la humildad de entender la palabra. ¿Y qué dice el eunuco aquí cuando le preguntan, pero entiende lo que lee? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. El eunuco le ruega a Felipe que se suba al carro. Oiga, qué corazón tiene este hombre, qué humildad. Pero cuando queremos explicar a la persona de que no es que levante la mano y repita conmigo, en vez de pelear, lo correcto sería, enséñame, ayúdame. Vamos a ver por qué tú dices que eso es lo correcto. Pero comenzamos a pelear. Pero tenemos que entender cuál es el bautismo que salva. No es levanta la mano y repite conmigo esta oración y te declaro salvo. ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuál pasaje de la escritura era que leía el eunuco? Oh, dice que leía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de la traquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe le dice de quién está hablando. Felipe comienza a decirle, ¿de quién que dice el profeta Isaías esto? De Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese que ya Felipe le está predicando. Ya Felipe comenzó a hablarle de eso que él quería escuchar y comenzó a hablarle del evangelio de Jesús. En ese momento que van en el carro, ahí. Pero aquí viene lo bueno. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Usted quiere, puede imaginársela. Yo digo un arroyo, un río, pero esto lo digo yo, lo pone usted. No es que lo dice cierta agua, pero vamos a imaginar lo que quiere decir cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero que pongamos mucha atención en esto. Cuando el eunuco dice que qué impide que él sea bautizado, aquí es que viene la palabra que debería entonces de preguntársele. Oh, ¿qué impide? Tú tienes ahora que hacer un cursillo de 15 días. Hay que enseñarte tantas cosas, que si hay que esto, que si hay que lo otro. Pero ¿qué pasa cuando él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esa es la pregunta que a usted y a mí nos pueden hacer. ¿Qué impide que usted se bautice? ¿Hacer un cursillo? 3 meses. Esperar que un grupo de 10 personas se quieran bautizar para usted bautizarse. Y si usted muere, ¿qué pasa con usted? Porque el bautismo es importante. Entonces, vamos a parar el bautismo hasta que llegue un grupo de 20 personas. Entonces, ¿qué impide? Dice él, que yo sea bautizado. Entonces, Felipe le dice, si cree, el 37 del 8 de Hechos, si cree de todo corazón, bien puede. O sea, no le dijo que hiciera cursillo ni nada. Si cree de todo corazón,
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua. La importancia del agua, como hemos hablado. Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Querido hermano y amigo, si usted quiere ser bautizado hoy mismo, amigo que me escucha, ¿qué impide que usted sea bautizado? Si cree en el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, bien puede. Yo podría parar un bautismo de usted. ¿Por qué? Porque hay que adoctrinarlo. Muchas veces adoctrina de hombre. Porque lo que se adoctrina es a lo que el hombre pide, exige, y no lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted sea bautizado. Y si usted no tiene impedimento en que usted sabe que cree en Jesucristo y que es el Hijo de Dios, bien puede, le dice el eunuco a Felipe. Pero hoy se lo decimos a usted, como también a mí. ¿Qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado el mismo día. Duraron 15 días, duraron un mes, esperaron un grupo para bautizarlo. Pero vámonos a Hechos 10:47. Ya estamos terminando. Vámonos a Hechos 10:47. Mire, aquí en Hechos 10:47, aquí nos habla acerca de Cornelio y su familia. Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y aquí en el Hechos, lo puede leer completo, vamos a leerlo desde el 40. Vamos a leerlo desde el 34. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos de que él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y cuando dice de todo lo que él creyeren, el que cree obedece. Y si obedece, se bautiza. Lo digo por aquello de que se piensa que la escritura, como dice el que cree, pero hay cosas que son tácitos, que se omiten, porque se sobreentienden. Y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez y vivo de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, porque el Espíritu Santo está derramado sobre los gentiles y sobre ellos en ese momento. Entonces Pedro responde y dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros?
sea, puede impedir el bautismo de esta persona, porque recordemos que los gentiles no se llevaban con los judíos, no querían saber de los gentiles. Pero cuando ven que el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro le dice, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados? La importancia del agua, mi querido hermano y amigo, en esto. Sumergirse en el agua. Y dice el 48, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Es simbólico el bautismo o es un mandato? ¿Es necesario para el perdón de pecado? Es una pregunta que hago. Si usted tenía en mente todavía decir que levanten la mano y declarar salvo, sin el bautismo no es posible. No es posible, porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y rogándole a Dios que usted también como yo lo pueda entender. Ahora, ya terminando, yo quisiera que vamos a Pedro 3:20, por favor. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Vamos a ver. Primera de Pedro 3:20. Tres 21. Dice la palabra. Lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La importancia del bautismo. ¿Por qué fueron salvadas las 8 personas? Por agua. ¿Es importante el bautismo? Sí. ¿Cómo fueron salvadas estas personas? Por agua. No por levantar la mano. Por agua fueron salvas. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces dice Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto nos salva, quitando las inmundicias de la carne, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí está lo que yo le decía cuando empezamos. No es que el agua, en verdad, usted entiende, tiene, ahora, dice aquí claramente, no quitando la inmundicia de la carne, no es que nos quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El respeto, la obediencia hacia Dios. Él quiere que nos bauticemos. Bauticémonos entonces para el perdón de los pecados. Y cuando dice no salva, con ese, no la puedo pronunciar bien porque tengo problemas con la lengua, pero muchos se agarran que aquí dice, si usted lo lee conmigo otra vez, el bautismo que corresponde a esto no salva. O sea, muchos creen y cogen esto como para decir que el bautismo no salva, pero no dice no salva. Está el plural. Dice, el bautismo que corresponde a esto nos, con ese, los salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Querido hermano y amigo que nos escucha, aquí vemos la importancia del bautismo. El tema del día de hoy, el bautismo que salva. Es importante bautizarnos. No hay que esperar a 2 meses para ser bautizado. Usted creyó, usted quiere bautizarlo en el mismo momento. Ahí tenemos el eunuco. Tenemos al carcelero. Tenemos a Pablo. Y un sinnúmero más que tenemos en la Escritura.
Romano, vamos a buscar a Romano. Ya estamos terminando, ¿eh? Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com, camino al paraíso. Mire, aquí con esta palabra, muchas veces se nos ha dicho, no sé si tú lo has oído, dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando se invoca el nombre del Señor y se obedece al Señor, lo que nos lleva a bautizarnos. Nos lleva a bautizarnos. Y el desconocimiento de la Escritura, el llevarnos muchas veces de lo que dice un hombre sin antes estudiarlo, nos pasa eso. Y Pablo, cuando dice aquí en Romanos 10:13, que lo que invocaran el nombre del Señor serán salvos, estaba hablando con lo que entendían el bautismo como salvación. Entendían el bautismo como salvación. Entonces, por eso le dice, en el 13, le dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ellos entendían el bautismo como salvación. Por eso en Pedro 3, 18 al 21, el bautismo no salva, es para salvación. Pero los sectarios lo leen mal. Y lo quieren explicar a su manera. Para terminar, recordemos que Jesús mismo fue bautizado. Hay muchos que bautizan a un niño y después que crea. Ese no es el bautismo del Señor. Tú tienes que creer y después bautizarte. Entonces al niño lo bautizan a los 2 años. ¿Qué sabe un niño? Y después que crea. No. Otros enseñan que primero deben de creer y ya eres salvo. Y Hechos 18:8 dice que muchos oyendo creían y fueron bautizados. Ahí está el eunuco que oyó. ¿Y cómo no voy a entender si no me explican? Entonces se le explicó al eunuco. ¿Y qué hizo el eunuco aquí? El eunuco oyó y creyó y fue bautizado. El bautismo es para el creyente que se arrepiente de su pecado y confiesa su fe en Jesús. Si usted fue bautizado antes de creer en Jesús, sin arrepentirse de su pecado, confesar su fe, ese bautismo sencillamente no es correcto. Hay muchos que bautizan para pertenecer a una iglesia, a una congregación tal. Y la mayoría de los otros bautizan porque dicen que los pecados de la persona ya han sido perdonados. Pienso que lo correcto, el pasaje más correcto que nos pone más claro es 1 de Pedro 3, 18, 21. Es por medio del bautismo bíblico que nos hacemos hijos de Dios, no antes. No solo creer, también hay que bautizarse para poder llamarse hijo de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esta palabra, a entenderla y saber si el bautismo que hicimos, que una vez hicimos, si lo han hecho, si se ha hecho claro a la luz de la palabra de Dios. De otra forma, en el caso mío personal, y esto se lo voy a decir a ustedes en este momento, una vez yo pertenecía a una de esas sectas
Y cuando entendí, cuando conocí el evangelio del Señor, cuando el Señor me añadió, porque el Señor es que añade, no yo, el Señor me encontró, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Entendí que encontré la verdad, entonces yo volví a bautizarme para el perdón de mi pecado. Usted está a tiempo todavía. Solamente tenga la humildad y el placer de entender que solamente Cristo salva. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Y si realmente seguimos a Cristo, vamos a hacer lo que Cristo pide. Dice Gálatas 1:10, con esto terminamos. El libro de Gálatas 1:10 dice de la manera siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si queremos agradar al Señor, hagamos la cosa que Él nos pide. No agrademos a hombre, no agrademos a hombre. Cualquier pregunta que usted tenga, hágasela al Señor, consulte su manual, consulte la palabra. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Que la paz del Señor esté con nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com, camino al paraíso. El tema del día de hoy, el bautismo que salva. Y tuvimos basado en la lectura de Hechos 2:38. Gracias por su sintonía. Queremos saludar a Luis López. Nos dice Romanos 16:16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Gracias, Luis López, desde California. Mi hermano Luis López. Dice también Víctor García, muy buena explicación. Dios nos salva. Arcadio Mañón, no hay salvación sin el bautismo, pues no hay otra fórmula para ser salvo que no sea de Marcos 16:16. Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado. Dios le bendiga, hermano Mañón. José Palga Barro desde España, Naibé Alcántara. ¿Qué pasa si una persona acepta al Señor y cree que no puede bautizarse por alguna condición física o de enfermedad? Dice aquí a Naibé Alcántara. Yo pienso que cualquiera de los hermanos le puede explicar eso ahí. Gracias, Paloma. Cualquiera de los hermanos le pudiera explicar también a Naibé que qué pasa si una persona acepta al Señor y cree pero no puede bautizarse por alguna condición física o de enfermedad. Perfectamente, pero ahí hay movilidad, hay que hacer lo que haya que hacer para bautizar a esa persona, porque el hermano José Palga, que está por ahí, sabe que hay personas que no podidas por problemas físicos y se ha buscado la manera de bautizarlo. Saludos para Manuel Morín Hernández, Jerónimo Coyo, María de Muñoz, como saludé a Paloma Mía, Onassis Cabral y Yuberki Jiménez, de Yanira Jiménez y Evelyn Germán Santana. Señores, gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com. Bueno, antes de terminar, dice Anaibé Alcántara que no respondí su pregunta. La estoy respondiendo. Mire, la condición física que tenga esa persona. Entonces, los hermanos que ella quiera bautizarse, buscan la manera de bautizarla. Hay que buscar la manera de bautizarlo. Porque es lo que dice la palabra, que hay que ser bautizado. Supóngase que yo esté en cama y no puedo bautizarme, pero los hermanos van a buscar la manera de cómo bautizarme a mí. Porque lo que sí dice la palabra es que debemos de bautizarnos. Eso es lo que sí dice la palabra. Y los hermanos se van a encargar de hacer cómo bautizarme a mí. Entonces, la pregunta suya está respondida. Así que gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Esta es sigamosconjesus.com, camino al paraíso. La quiero mucho, Anaibé Alcántara. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso.